Muy amable. ¿Cómo está? Gracias. Señor alcalde y señor ministro y tantos amigos míos, ¿no? Soy tan contento de estar con ustedes. Y me alegra mucho que Caracol ya tiene los derechos por ese libro, El Río. Entonces van a salir algo increíble con ustedes. Estoy muy contento con eso. Mire, ahorita estoy escribiendo un libro sobre el río Magdalena, que es el corazón del país, de la historia. Colombia es el río es Colombia. Y me toca mucho la importancia del medio ambiente para Bolívar. Desde la empieza del país, en Colombia el medio ambiente no es como una causa, es un elemento fundamental del patrimonio, ¿no? Y hace unos meses yo estuve charlando con un amigo mío, un mamo de los Arahuacos, en el río Don Diego, al fondo de la sierra. Y ese hombre profundo me dijo algo muy interesante y muy importante. Él me dijo que la paz no vale nada si es solamente una manera en que los varios lados pueden unificarse para mantener una guerra contra la naturaleza. Y a mí creo que aquí en Colombia, más que todo, el medio ambiente es el país, es la riqueza del país. Entonces, para proteger el medio ambiente, no es solamente una cosa de conservación, es un acto patriótico. Y por eso yo creo que ese premio son tan importantes. Y con su permiso voy a seguir en inglés, porque lo que quiero explicar viene del mundo de los espíritus, ¿no? Es la poesía de mi profesor, el hombre que me toca tanto, ¿no? Todas esas fotos fue tomado de él, ¿no? Y ese mismo fue tan impresionante. Schultes fue más que un botánico, más que un profesor, fue he was a fountain of dreams. He was a dream weaver. Era un tejedor de Such were his achievements that especialmente sus merely to logros. move in his shadow was Solo to pasar en su aspire to sombra greatness. era inspirar a In la 18 grandeza. years of En studying with 18 him at años de estudiar Harvard, con él en Harvard, I never once had an intellectual nunca tuve una conversation. conversación intelectual That's not how he taught. con él. He Él taught no by hablaba action así. and Él deed. hablaba por medio de la And he acción would say to y los you, hechos. Y él le there's decía, one river hay un I solo want you río to know. que quiero que conozca. Knowing full well that the process Sabiendo of getting que to el that proceso confluence para would llegar involve a ese río experiences tendría guaranteed to assure you that if you experiencias que emerge garantizaran que out si of the ustedes forest alive, salieran del you'd bosque emerge a vivos, wiser and more knowledgeable saldrían con human más being. And conocimiento y so in más the early sabiduría. Así que al comienzo de los 1970s, años 70, a time of few una heroes, época there de was pocos this one héroes, man sí había who un loomed señor large on the que Harvard resaltaba campus, en el a campus de Harvard. kindly professor who shot Un blowguns profesor in amable class que disparaba and kept cerbatana outside his en door a clase bucket of peyote y buttons mantenía available to his botones de students peyote as an para sus optional estudiantes como laboratory un experimento de experiment. laboratorio opcional. In time, Con national el tiempo, preserves in South las reservas America and naturales Colombia would bear his Sudamérica y name. Colombia tendrían su nombre. Prince Philip would call him the Príncipe father of the Felipe lo Amazon. llamaría el padre del Amazonas. Students knew him as the Los greatest estudiantes lo conocían como authority on la máxima medicinal, autoridad hallucinogenic, sobre toxic plants, the plantas botanical tóxicas explorer y who had sparked the alucinógenas psychedelic era with his que discovery of the dispararía la magic época mushrooms in psicodélica con su Mexico descubrimiento in de los 1938. hongos mágicos Having en solved the 1938. mystery of Tehuantacatl en México, and Oluluiki, habiendo Richard Evans Schultes resuelto took a leave of el absence misterio from Harvard de Tehuantacatl. in 1941 and disappeared Después, into the en forests of Colombia. 1941 salió a los He bosques de returned Colombia 12 y years regresó later, 12 años having después, gone places habiendo no visitado outsider had lugares ever que been, ningún foráneo traveling había down unknown visitado, rivers, viajando por ríos living amongst unknown desconocidos, peoples, entre pueblos all the time desconocidos, enchanted en todo momento by the encantado wonder of the tropical con la maravilla rainforest. de los bosques tropicales. None of this was in his Y nada de future esto when, as estaba a en su young futuro. lad of
20, he cuando de walked joven through the de 20 gates años of pasó Harvard in por la entrada de 1933. Harvard en But he took a 1933. job, he was from a very Y poor family, era de una and he took a familia job pobre in the y most eclectic tuvo un library trabajo at the en la time in North biblioteca más America, ecléctica de the Economic Norteamérica, Botany Library la of the Botanical librería Museum botánica económica of Harvard. del And Museo between Botánico the de Harvard. monographs Y of distant entre tribes, las the diferentes folios monografías of de Brunfels and diferentes Linnaeus, pueblos, the los accounts of folios de toxic and Brunfeld y hallucinogenic Linnaeus plants, y he fell away into los trance. catálogos de And he plantas. took the Entró course en that had been trance taught y at tomó el Harvard curso for que se había dado en 126 Harvard durante years 126 with a very años, simple name, con un nombre muy Plants and sencillo, Human llamado Affairs. Plantas y Asuntos And Humanos. throughout Prohibition, Y a lo largo they de la had época de la insisted on Prohibición, distilling, habían fermenting, insistido en and destilar y drinking fermentar huge y amounts of beber grandes alcohol cantidades de in alcohol that particular en class. esa clase en particular. But when it came Pero time cuando to study these era momento curious de plants estudiar known estas as the plantas curiosas, Fantastica, conocidas como las even his professor had fantásticas, some limits. hasta su profesor And so the tenía sus students had to do a limitaciones, term así que paper. los estudiantes And they tenían que hacer raced to the sus, back of the room to get the tiniest little book you could documentos take back to escritos do this book report, put it in his sobre reportes bag, de libros. went home Él to his tomó en alguna tenement in ocasión East y volvió a su Boston, casa en and el that este de night Boston. scientific Y esa history noche was made. se Because that creó book, la historia by científica, chance, porque ese libro, was the only casualmente, monograph era la that única described monografía in que había English descrito the en stunning pharmacological effects los of efectos peyote. farmacológicos del peyote. And he read through the night of visions Y of orb-like en la brilliance noche falling over the imagination leyó como of these su- strange sintió como indigenous su people. And he imaginación, went back to the viajaba university the next day and he said, I conociendo must sobre este pueblo know indígena that y volvió plant. diciendo, And his debo conocer esta professor, planta. Y su there. profesor And his professor said, you le can dijo, study this plant, "Puedes but you estudiar esta must planta, live it. pero debe And so it was experimentarla, vivirla." that this young boy Tanto who had que never este been joven west que of the nunca Charles había River pasado al found oeste del río himself Charles, traveling se encontró to the viajando Oklahoma al Territory territorio de in Oklahoma en 1936 to 1936 study para this sacred estudiar plant. esta planta Traveling sagrada, in an old viajando en un 1928 antiguo Studebaker Studebaker de into the homeland 1928 of the al Tarahumara, centro the de los Huichol, Tarahumara, people for whom this plant had been para the quienes esta salvation of planta their había lives sido in la the wake of the salvación de sus destruction of vidas, the buffalo, the después collapse de la of destrucción the del búfalo civilizations of the y el American colapso de las plains. civilizaciones He de las was planicies this young americanas. boy from Era un joven de Boston who suddenly found que de himself repente se living encontró as the last generation of scholars to como know la the great cultures última of the American generación plains with de informants like eruditos, Mary Buffalo, People conociendo Bears, personas como Charlie Mary Charcoal, Buffalo, and People for Bears y Charlie 3 Charcoal. or 4 Y durante times a week 3 o 4 for veces 8 por semana, weeks of his durante young 8 life, semanas de su joven this vida, young boy from este Boston joven had de his Boston imagination transformed transformó through su the imaginación ingestion por medio of de this sacred la plant. ingesta de esta And you would planta never sagrada. know from this photograph No se that this sabría de young esta foto student que on the este left who joven hasn't as estudiante a much la as izquierda, loosened his que ni Harvard siquiera tie se ha around aflojado his su corbata de neck Harvard, has just come out of a teepee acababa where he de has salir de gone un on a tipi journey to the donde gods había with viajado con los dioses, the indigenous people. con el pueblo indígena. Well, he came back a Pues boy volvió transformed. como un joven And while he was in transformado. Washington, Y he came mientras estuvo en upon a Washington, clue se encontró that would con una allow him to pista solve que le one of the greatest permitiría mysteries resolver of uno de los botanical misterios más grandes science. de la ciencia And that, of botánica. course, was the Y eso fue identity of claramente the la identidad long-lost sacred plants of the de las Aztec, plantas Tehuacatl perdidas de and Tehuacatl Oluluiki. y Uluwiki de los The aztecas. Spaniards had said Los that españoles habían Tehuacatl dicho was que a mushroom, but a Tehuacatl prominent era Smithsonian un hongo, anthropologist pero un denied that antropólogo and smithsoniano said lo that it negó was y in dijo fact que era de peyote. hecho peyote. Schultes agreed with the Schultes Spaniards, estuvo de but he acuerdo con had los no españoles, proof pero no tenía until one pruebas, day hasta que un in the día National en el Herbarium Herbario Nacional, at the Smithsonian, en he el found a Smithsoniano, letter attached encontró to una a carta specimen adjunta that a un said, espécimen que decía: I understand that your man entiendo Safford que thinks su that hombre Tehuacatl is sufrió peyote. He's wrong. pensando que It's a mushroom, and I've seen it Tehuacatl used. es peyote y Well, está Schultes, equivocado, who es had un just hongo y lo jumped he visto off one utilizado. bus Pues from Schultes que acababa Tulsa, de jumped bajarse on de another un bus, one to se Mexico volvió a City. montar en otro a la And Ciudad then he de México. discovered to his horror Y ahí that descubrió this correspondent, que este B.P. correspondiente, Reiko, was in B.P. fact Reiko, an ardent de hecho, Nazi. era un Now, this is nazi. a year before the outbreak Y of esto fue un war in año Europe, antes de la guerra and en Schultes Europa. found Y himself Schultes traveling se into the mountains encontró of en las Oaxaca montañas de with an Oaxaca ardent Nazi as con a un nazi companion. como To make compañero. things even Y more para, interesting, there was y another para team of scholars seeking hacer the las cosas más identity of interesantes aún, Tehuacatl, había and these were led otros by Bernard Bevan, buscando la who was identidad de British Secret Tehuacatl, Service. So in a scenario incluyendo un señor right del out of servicio Indiana secreto Jones, británico. Así que Schultes en un found escenario himself sacado de descending
Indiana Jones. Schultes entró a un pequeño pueblo buscando la identidad botánica de esta planta sagrada tan curiosa. Y claro, Schultes lo encontró, sí era un hongo, y lo reportó en una publicación científica que se publicó en 1939, pero ya con el mundo hacia la guerra, yendo hacia la guerra, no recibió mucha atención. Pero sí les interesaba los efectos de este hongo tan curioso. Así que enviaron 64 hongos a este científico en Suiza que trabajaba para el laboratorio Sandoz. Albert Hoffman le alimentó 32 hongos a su perro y nada pasó. Luego se comió 32 él y algo sí pasó. El paisaje tomó la apariencia de México y parecía estar pendido en un remolino de colores. Ahora, esta experiencia podría desalentar a un científico normal, pero claro, Albert Hoffman no era un científico ordinario. Durante la guerra, él había trabajado en los alcaloides de Ergot, que fueron los responsables por el fuego de San Antonio, esa extraña maldición donde las comunidades franceses tenían unos efectos nefastos, y esto era un parásito muy fuerte con un vaso constrictor, y él había estado trabajando en eso como una aplicación para mujeres que tuvieran hemorragias después de dar a luz. Pero después de la guerra, él buscó cómo seguir con este ácido lisúrico, y luego se mareó y decidió que debía ir a casa, y por las escaseces de la guerra, escasez de gasolina, él tenía bicicleta, y esa tarde tomó el viaje en bicicleta más famoso del mundo, porque el compuesto que le había entrado por su piel era simplemente LSD-25. Así que camino a casa, el Dr. Hoffman entró en el primer viaje por ácido. Y luego no tuvo problema identificar los componentes en los hongos, pero ya al pasar a la otra planta que Schultes había descubierto, Ulwiki, Hoffman no creía sus resultados, porque resulta que Schultes en las montañas de Oaxaca, 4 años antes que Hoffman había sintetizado el LSD, ya había encontrado este mismo análogo en una planta muy venerada por los pueblos mexicanos. Pero claro, para cuando todo esto se desenvolvió, Schultes ya había vuelto del país que acogería a su corazón y que llegaría a amar tanto. Y claro, era Colombia. Él tenía 2 ofertas laborales al recibir su PhD. Hubiera podido enseñar biología en una escuela privada en Boston, o podía ir al noroeste de Amazonas para encontrar lo que llamaban la muerte voladora. Para Schultes, la opción entre Colombia y cualquier otro lugar no tenía cuestión, y agradecidamente viajó a Colombia. Él llegó a Bogotá un domingo en 1941. El edificio más alto en Bogotá era la iglesia en la Plaza Santander en 1941. Todo estaba cerrado, así que se montó en un trolley con unas monjas y curas y los siguió hasta que se bajaran ellos. Y luego caminó hacia Monserrate por un sendero y vio sus primeras flores colombianas. Hizo su primera colección ahí. Al poner las flores, una especie de orquídea nueva en su pasaporte, la primera que descubriría en 300. Y luego comenzó a explorar a este país tan extraordinario. Viajó hacia el sur, donde descubrió en un solo mes 4 especies alucinógenas. En un valle contó más de 1.600 árboles alucinógenos, y habló con curanderos como Salvador Chindoy. Y desde Sibundoy él viajó al corazón de los Ugando, en Mocoa, y descubrió una nueva especie de una planta conocida al pueblo como yoko.
Cada mañana raspaban su corteza y hacía una bebida, y dentro de 10 minutos sus dedos empezaban a sentir cosquilleos, sus pies también, y Schulte sospechaba que tenía cafeína en la planta, y sí tenía cafeína, de hecho mucha cafeína. Y con su bebida mañanera, en esa bebida mañanera tenían el equivalente a 30 tazas de café. Allá no se hacían las cosas a medias. Y luego, siguiendo con este pueblo, descubrió algo que quizás era lo más poderoso de su carrera. La preparación, claro, era ayahuasca, yagé, la preparación sagrada que primero se había reportado por su héroe, Richard Spruce, a mediados del siglo XIX. Para el pueblo indígena, esto era la representación del jaguar, un intoxicante mágico que puede liberar el alma, permitiendo viajar y tener encuentros místicos con ancestros en espíritus animales. Pero lo que Schultes descubrió llevó este conocimiento chamánico a otro nivel. El 28 de febrero de 1942, él recogió la liana maderosa y registró lo siguiente: yagé suele tomarse por algunos y frecuentemente por otros. Normalmente se toma solo, pero en Puerto Limón se toma junto con la corteza de otra planta, el chagropanga, que se dice que tiene casi la misma hoja. Y Schultes no supo cómo entender esto, pero dos cosas lo intrigaron. Primero, la realización de que el curandero acogió el yagé como un medio visionario y la planta era un ser vivo. Las plantas y los animales simplemente eran humanos, pero en otra dimensión de la realidad. Pero lo que realmente impresionó a Schultes fue la evidencia de la manipulación de las plantas, que para su mente era tan poderoso y sofisticado como cualquier otra cosa que se vería en un laboratorio moderno. Así que Schultes decidió ensayar estas dos preparaciones. Se tomó una bebida solamente de la corteza de la liana y las visiones eran azules y violetas con ondas de color. Pero luego lo tomó con chagropanga y todo el universo explotó en color. Y lo que había descubierto fue fue una preparación chamánica que no tiene igual en el Amazonas. Yagé tiene armolina, y estos son inhibidores en el cuerpo, que significa que todas estas plantas tienen compuestos que se llaman triptaminas, poderosamente psicoactivas, pero sí se pueden tomar oralmente porque son desnaturalizadas por una enzima que se encuentra en el estómago humano. Solamente se pueden tomar oralmente junto con otra planta que tenga otra droga que desnaturalice las triptaminas en el estómago humano. Y eso fue exactamente lo que era la ayahuasca. La triptamina de una planta y las betacarbohidratos de otra planta juntas crean un efecto sinérgico donde la suma, el total, es mayor que la suma de las partes. Y lo que le interesaba a Schultes no solamente eran los efectos, sino lo que le mostró cómo en la flora de 80,000 plantas vasculares habían sido combinados por el pueblo en este bosque tropical de manera increíble. La única explicación científica se daría por ensayo y error, y Schultes sabría que eso sería un eufemismo sin razón. Simplemente era cuestión de preguntarle a los indígenas, y los indígenas dijeron: las plantas nos enseñan. Él no sabía qué significaba eso, pero cuando vivió con el pueblo, descubrió que había 17 variedades de yagé, todas reconocidas consistentemente en el bosque, y todos, para su ojo taxonómico de Harvard, eran la misma especie. Y al preguntarle a los nativos cuál era la esencia de la clasificación, lo miraron como si fuera un tonto, porque cualquier botánico sabría que cada una de las 17 variedades se recogían durante luna llena y cada una cantaba en una nota diferente, en un tono diferente. Ahora, Schultes no entendía qué le decían, pero él sabía que estaba en otro mundo. Él sabía que viajaba por estos bosques, no como maestro, no como profesor, ciertamente no como
como científico, sino como un estudiante solitario de las plantas. Y justo en ese momento se encontró con este cura capuchín, con este chamán capuchín en Mocoa, que le dijo que para la gente del bosque el cielo es verde y el bosque es azul. Así que para alguien entrenado en una de las mejores instituciones de Norteamérica, Schultes, después de un mes en Amazonas, se sentía como principiante. Los indígenas sabían muchísimo más. Él había ido al bosque a encontrar la fuente del corare y lo hizo para encontrar plantas sanadoras, plantas que podrían transportarnos a otros mundos más allá de la imaginación. Pero después de un solo mes, descubrió que su misión real era desenvolverse en el conocimiento indígena y celebrar otra forma de pensar, otra forma de ser. Para cuando llegó a los Kafan, que era por reputación los mejores manipuladores de plantas medicinales en Amazonas, se sintió en casa. Era un mundo de magia fitoquímica como ningún científico de Occidente habría visto. Y aún al comenzar en este recorrido del corazón, en el conocimiento chamánico, sucesos a 10,000 millas cambiarían su vida. Aún siguiendo desde el pueblo de los Cofán, viajando 1.500 kilómetros por el Putumayo, en el primero de muchos viajes, se transformó su destino por algo que pasó al otro lado del mundo. El comienzo de la guerra en diciembre de 1941 lo asociaría para siempre con una planta que no significaría nada para los chamanes, pero todo para el destino de la civilización. Los indígenas lo llamaban el árbol lloroso, el caucho, y durante generaciones habían sacado su látex y lo habían formado en capas y zapatos y bolsas y todos los productos que son, pero todos los productos tenían una falla crítica en que en el clima caliente se derretía y en el frío se agrietaba. Solamente fue por el descubrimiento de vulcanización de parte de Goodyear que se cambió el caucho de una curiosidad a un componente importante de la era industrial. El reto se volvió la riqueza generada. La pista de la riqueza simplemente era abrumadora. En 1901, el mayor fabricante de autos en el mundo, Oldsmobile, hizo 425 carros. En menos de una década, Henry Ford haría la primera de 15 millones de modelos T. Todo vehículo necesitaba caucho y Amazonas era la única fuente. El comercio pasó de ser pequeños pueblos a lugares con el mayor consumo de productos en el mundo. Se tomaba champaña francesa y las mujeres recibían telas de todas partes del mundo. El caucho fue el 40% de las exportaciones de Brasil y Andrew Carnegie en Estados Unidos se lamentó y dijo, debí haber escogido el caucho. Esto vino de pocas especies a lo largo del río Cervea, y esto fue una adaptación que tenía el árbol de varias plagas, y por lo tanto el árbol solamente se recogía durante la luna llena. Quizás había unos 300 millones de árboles del cual sacar el caucho, y se necesitaba mano de obra, e incluso después de los 500 aventureros que llegaron de Brasil no fueron suficientes, se acudió al pueblo indígena para esta mano de obra, pero había un problema: cómo se compromete a los indígenas para que trabajen y no huyan, y optaron por el terror, como ya sabemos. Y como dijo el chamán capuchín, como le dijo a Schultes en Iga Paraná en 1943, lo mejor que se puede decir de un blanco en esa época es que no mataron a los indígenas por deporte. Y lo que salvó al pueblo indígena, de hecho, fue una
proyecto de política británica que logró que las semillas de caucho llegaran al sureste de Asia, donde se podían cultivar en plantaciones en la ausencia de luz. Y eso fue lo que causó un cambio en el destino, como nunca se ha visto en el capitalismo. Hasta 1910, Brasil seguía produciendo la mitad del suministro de caucho en el mundo, y para 1940 producía 1.3% del caucho del mundo y se había vuelto importador de los productos que le había dado al mundo. Y eso fue exactamente la situación el 8 de diciembre de 1941, cuando Richard Schultes, viviendo en las selvas del Putumayo, escuchó por radio que había un ataque en Pearl Harbor, y en 6 semanas los japoneses tomaron el control del 99% del caucho del mundo. La civilización misma estaba en cuestión. Todo tanque alemán tenía 20 toneladas de hierro, media tonelada de caucho. Cada buque que se hundió en Pearl Harbor tenía más de 20,000 partes en caucho. El caucho se usaba en cada milla de aislamiento y en cada estructura en el mundo occidental. No había sustituto sintético. Estados Unidos tenía 600,000 toneladas en reserva, y eso era un consumo anual en la economía doméstica. Ahora sería la razón de la expansión industrial más importante en la historia de la civilización. Y a 4 días de Pearl Harbor, el límite de velocidad se bajó a 35 millas por hora, no para proteger el petróleo, sino para proteger las llantas. Los aliados solamente salieron de 1943 a reciclar el caucho. Hasta el perro de Roosevelt, que tenía huesos de caucho, tuvo que entregar esos huesos. Y se dijo, si no se pueden encontrar caucho sintético para 1944, la civilización se va a perder. Y eso significaba hacer más de 1,000,000 de toneladas métricas que ni siquiera estaban en desarrollo, de un producto que ni siquiera estaba en desarrollo. Y la tercera parte de la historia es que el gobierno mandó a exploradores a todo rincón del mundo conocido para asegurar cualquier fuente de látex que se pudiera. Teníamos dientes del león en 43 estados y provincias canadienses, y mandamos a exploradores como Schultes una vez más al corazón del Amazonas, con la instrucción de sacar cada gota de látex que se podía de cada árbol. Y aquí es donde sus aventuras comenzaron. En 1943 se mandó al río Apapores, desconocido, para contar todo árbol de caucho a lo largo del río, en estas grandes montañas que llegaban hasta que bordeaban el Apaporas. Durante días viajó con su personal que moría de enfermedades y otras causas, y Schultes dijo que al pasar por el bosque tenía que tapar sus ojos para evitar ver nuevas especies, porque él no podía recogerlas. Y eventualmente lo hizo. Sí llegó hasta la Apaporas, y se le dijo que no debería pasar más allá de Jerijerimo. Se declaró como muerto en octubre de 1943, y 2 meses después salió un informe diciendo que un botánico curioso que parecía ser británico, decía ser americano, estaba aquí pintando nuestra iglesia azul. Pues Schultes había llegado muy abajo en el Apapores, hasta Jerijerimo, y eventualmente a la Pedrera, habiendo prometido regresar algún día para vivir con los Macuno, los Macuna y los Barazán y los Tanemoco. Y fue en este recorrido que realmente su imaginación fue captada. Para cuando salió de la Apaporas, toda la situación había cambiado. Los exploradores se dieron cuenta que incluso en lo máximo del boom amazónico se producían 350,000 toneladas métricas de caucho, pero el mundo necesitaba 1,000,000.
Así que los exploradores buscaron no solo las fuentes de látex, sino la forma de encontrar la forma de acabar con el monopolio asiático para no depender de fuerzas extranjeras para el caucho. Y no es que no sabíamos de los retos. Todo capitán de industria había tratado de acabar con el monopolio asiático. Henry Ford, famosamente, en Fordlandia, en Brasil, gastó $25 millones tratando de cultivar caucho en Amazonas. Todo salió bien hasta que el follaje de las plantas se tocaron, y es como si Dios hubiera tenido una antorcha y arrasó con toda la inversión. Y Ford no estaba acostumbrado al fracaso. La compañía Ford en la Segunda Guerra Mundial tuvo más producción industrial que toda Italia, pero él no pudo ganarle a Amazonas misma. Y de este deblaque salió algunas especies de Asia mostrando resistencia a esta enfermedad. Es decir, en alguna parte de Amazonas, en un bosque del tamaño de Estados Unidos, con 300 millones de árboles de caucho, quizás haya uno que diera caucho y que además fuera resistente. Estaba buscando la aguja en un pajar, y Schultes fue enviado a encontrar ese árbol, y de manera increíble lo hizo. ¿En qué país? Colombia. Alrededor de Leticia, en el corazón de los tacones. Aquí es donde se encontraría lo que llaman los caucheros, los sangradores de verdad. Estuvo 3 temporadas en el bosque, sacando caucho de cientos de árboles, mandando plasma a todas las estaciones experimentales del Caribe, eventualmente recogiendo 600,000 semillas individuales cada año que él tenía que inspeccionar a mano y limpiar. Y estos serían los cimientos de una nueva industria americana del caucho, con plantas altamente resistentes de caucho, para que nunca más quienes vivieran en las Américas dependieran del control extranjero de este recurso. Y luego, después de la guerra, ya hacia el final de la guerra, Schultes, de manera maravillosa, simplemente se volvió un hombre olvidado, aún asalariado estadounidense, pero con la libertad de viajar donde quisiera. Así que en 1947 fue en Río Negro, en la frontera colombiana de Guainía, y le dio malaria por 22ª vez, y sus dedos comenzaron a sentir ese cosquilleo, y se dio cuenta que las mismas aguas del Guainía le habían dado beriberi, que es una enfermedad potencialmente fatal que solamente se puede tratar con la inyección de vitaminas, y él estaba muy lejos de una farmacia. Él bajó, y un misionero en San Gabriel tuvo una idea que le salvaría la vida. En vez de ir 1,000 kilómetros más hacia abajo, había un puerto que lo llevaría a Colombia y luego a la Pedrera. Ahora, para Schultes, escoger entre Brasil y Colombia era muy fácil. Así que, claro, él subió por el río, pero el misionero tenía mal su geografía. No era simplemente días río arriba, sino que era una semana, y no era una hora, sino 3 días pasando por una zona muy difícil. Y ahí se encontró con los Makú nomádicos, y en su peor momento aún tomó yagé, y al hacerlo descubrió no solamente una nueva especie, sino un nuevo geno de esa planta sagrada. Y luego, por supuesto, por fin llegó al río que lo llevaría a la Pedrera. Bajó por el río hasta un puesto militar. Estaba muriendo, y le dice al sargento que salió: ¿cuándo es el siguiente vuelo a Bogotá? ¿Cuándo es el siguiente vuelo? Y el sargento le dio risa. Y Schultes le dijo una vez más: ¿cuándo es el siguiente vuelo a Bogotá? Y el sargento le dijo 2 palabras: la violencia. No ha habido un avión en 3 meses, ni va a haber otro en 6 meses. Schultes había viajado 1,000 kilómetros solo para alejarse aún más del rescate. Viajó por el río Manaus. Ya estaba moribundo. Lo llevaban en una hamaca. Lo bajaron así de un barco, y sus últimas palabras antes de desmayarse fue: contrate ese barco. Y 3 días después de haber estado 1 año en la selva, después de haber casi muerto, se fue de Manaus
por el río Madera. Ese es el tipo de explorador, el tipo de hombre que este señor fue. Y claro, su conocimiento del bosque era tan completa que una vez viajó de Bogotá a Mitú y subieron por los Andes y toda Amazonas estaba cubierta en nubes. Fueron demasiado lejos, más allá del punto de regresar. Se estaban quedando sin combustible, no podían volver, no podían seguir. Y de repente hubo un hueco en las nubes, aleatoriamente, y Schultes dijo, pase por ahí. Bajaron, salieron a un río y Schultes miró alrededor, reconoció dónde estaba y le dijo, por aquí es hacia Mitú. Después de la guerra, estuvo la mayoría de su tiempo en el noroeste de Amazonas, con los Apoporas, los Piraparaná, con los Macuna, con los Tanimocos, y descubriría más de 2,000 plantas medicinales descubiertas y antes desconocidas por la ciencia, y llegó a estar lo más cerca que podría estar alguien con los indígenas. Y realmente entró a su mundo. Estuvo con los Yacuna, que le amarraban hierbas mágicas a sus brazos, le enseñaron a luchar. Con los Tanimucos se vestía en su vestimenta y le permitían participar en las danzas, celebrando el nacimiento del mundo. Los Macuna, de hecho, lo llevaron al punto de origen del mundo, en la Piraparaná. Entre los Tucano y los Tanimuco pudo ser uno de los primeros foráneos de recibir el semen del sol con este poderoso psicoactivo. Y durante todos estos meses en Amazonas se dio cuenta que su sueño se estaba realizando en Estados Unidos, el sueño de los exploradores que se habían arriesgado para revelar la verdad en cuanto a las posibilidades del caucho, pero estaba muy equivocado porque en 1952 el programa del caucho se pasó del Departamento de Agricultura al Departamento de Estado de los Estados Unidos y se emitió la orden de que el caucho no era para Latinoamérica. Se habían preservado las plasmas de todo un continente. Los archivos se arrumaron y se terminó el programa. Y ni siquiera era una conspiración, sino estupidez burocrática en cuanto al futuro del caucho, porque el caucho sintético había ganado la guerra. Los jeeps entraron a Berlín en llantas que habían sido realizadas en una fábrica. Y esto dio la idea de que se reduciría el consumo del caucho natural, pero nadie contaba con dos desarrollos: la llanta radial y la industria aérea. En todo avión que ustedes han viajado, las llantas son 100% del árbol. No hay sustituto sintético. Solamente el caucho natural puede pasar de las temperaturas altas las temperaturas frías de altura a las pistas de aterrizaje calientes. El 95% del flete de Estados Unidos en los camiones, en camión, sus llantas también son el 95% naturales. Usamos más caucho natural hoy que en cualquier otra época del mundo, en cualquier otra época de la historia. Toda de plantaciones que siguen siendo clones genéticos de las semillas originales que sacaron los británicos de Amazonas. Es un solo acto de terrorismo biológico fue el que resultó en que podría resultar en el final de la industria. En todo país de Asia y Latinoamérica, sea Kuala Lumpur, todos estos lugares tienen un fungicida para asegurarse de no tener ninguna enfermedad para el caucho. Y todo esto se hubiera podido evitar si no fuera por la estupidez de Washington, que con un solo plumazo
borró el sueño de todos estos exploradores botánicos. Pero claro, esto no hizo a Schultes un hombre amargado, sino que simplemente reforzó su certeza de que todo empleado gubernamental era tonto, y se comprometió con quienes siguieran su trabajo, sus estudiantes de su legado. Si Schultes estuviera vivo hoy, de lo que sentiría más orgullo es lo que ha hecho Colombia desde que Virgilio Barco famosamente le dijo a nuestro amigo Martin von Hildebrandt: haga algo para el pueblo indígena. En 5 años, Martin hizo más que algo. Él aseguró los derechos del suelo colectivo para 57 etnias. Y esos derechos fueron plasmados en la Constitución de 1991 del país. Detrás de un sueño, detrás del aislamiento causado por la Colombia moderna, surgió un nuevo sueño de cultura. En los 70, esto parecía ser un lugar donde algo importante había pasado hace mucho. Cuando Stephen Hugh Jones, el gran antropólogo, habló en términos de mundos que desvanecen, tristemente predijo la desaparición del pueblo que tanto había amado, los Barasana. Pero al volver con Martín y yo hace unos años, y al ver la ceremonia en La Maloca, con cientos de personas indígenas, con todo su ritual, tal como quizás lo experimentó Schultes en los años 40, habló por teléfono satelital con su esposa en Londres y dijo: Christine, lo único que ha desaparecido son los misioneros. Y hoy hay un nuevo sueño de cultura en el noroccidente de Amazonas. Y cierro diciéndoles que esto es el legado de Schultes. No solamente porque el bosque sigue, no solamente porque el pueblo sigue celebrando los logros intelectuales de sus pueblos, sino porque esto nos dice que estas personas representan una forma diferente de pensar. Cada sociedad tiene algo por decir y cada uno merece ser escuchado, cada uno merece su puesto en la historia del conocimiento humano. Sin ser nosotros, cada uno es una respuesta singular a una pregunta fundamental, y es: ¿qué significa ser humano? Cuando los de Amazonas responden esta pregunta, lo hacen con muchas voces, y esas voces colectivamente se vuelven su repertorio para manejar los retos que enfrentarán en los años venideros. Colombia, a diferencia de cualquier otro país, ha asegurado sus bosques y sus suelos, pero a la vez ha reconocido que el pueblo indígena merece su lugar en el Consejo del Conocimiento Humano. Ningún país del mundo ha hecho para su pueblo indígena lo que Colombia ha hecho aquí. Y Colombia necesita celebrar este hecho, aún pasando a un mundo donde todo colombiano forma parte del diálogo de la esperanza para el futuro de este maravilloso país. Muchísimas gracias.